Hola, ¿qué tal? Quería compartirles algo que Dios me estuvo hablando en este último tiempo. Creo que todos de una u otra manera fuimos tocados por toda esta situación que se ha generado a nivel mundial, ¿no? Y orando por esto, un día Dios me llevó a un texto bíblico que me gustaría compartir con ustedes en este día. Y el texto se encuentra en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 34. La situación allí es la de dos hombres que van camino a Emaús y les acontece algo, les sucede algo. Pero todo eso había estado marcado por toda la situación anterior. Esto ocurre unos días después de que Jesús fue crucificado. Y todo había cambiado, la normalidad. Estos dos hombres eran allegados a Jesús y la normalidad en la vida de cada uno de ellos se había visto cambiada drásticamente. Por un lado estaban los milagros, la apertura de la gente hacia Jesús, y de la noche a la mañana se encontraron con que Jesús era arrestado, era enjuiciado, era crucificado y era sepultado. Y estaban conmocionados, como nosotros podemos estarlo ahora, por toda esta situación que nos rompió nuestra normalidad. Y este texto es muy interesante porque mientras que nos cuenta lo que sucede en ese camino a Emaús, mientras que ellos estaban yendo hacia ese lugar, de pronto empezaron a comentar todo lo que había estado pasando, ¿no? Y ellos estaban conmocionados por los acontecimientos, sorprendidos, igual que yo. Todo había ocurrido rápida e inesperadamente. No había habido tiempo para prepararse o conciencia para prepararse. Y de la noche a la mañana se habían producido todos los cambios y eran cambios radicales. Todo había sido muy, muy notable y era imposible no hablar del tema. Y eso era lo que iban haciendo hasta que se acercó un desconocido. Se acerca a ellos y les hace dos preguntas que me pegaron tan fuerte. Le dice: ¿de qué habláis? ¿Y por qué estáis tristes? Parece imposible pensar que alguien no se haya enterado de lo que pasó. Y estos dos hombres, uno de ellos le dice: ¿pero cómo? ¿Eres tú el único que no se ha enterado de lo que está pasando? ¿De lo que ha sucedido en Jerusalén? ¿Cómo puede ser? Y estos dos hombres le dicen en dos palabras lo que sucedió. Pero lo interesante es que inmediatamente aflora su corazón. Y si ustedes me acompañan, ustedes se van a dar cuenta que el versículo 19, ellos le dicen rápidamente qué pasó, pero en el 20 dice: y le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Él era un varón lleno de Dios, profeta, enviado por Dios. Y los que tenían que tomar decisiones, tomaron decisiones equivocadas. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros teníamos otro punto de vista. Y entonces yo leyendo esto digo: wow, es tan paralelo a lo que me pasa a mí hoy. De pronto yo tengo mi opinión y yo pienso, bueno, tendría que ser de haberse desarrollado esto de otra manera. Y me brota la queja porque pienso, no, esto no se tendría que haber resuelto así. Pero no solamente eso, veo que en el versículo 21 ellos le dicen: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel.
nosotros teníamos expectativas con Él. Teníamos expectativas que ahora se han frustrado. Queja, expectativas frustradas y otra cosa más. Y hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y aquí vemos la tercera cosa, una tremenda incredulidad. Las mujeres vinieron diciendo que Él estaba vivo, que Él había resucitado, pero es porque no le encontraron ahí en el sepulcro. Y cuando otros fueron a corroborar, no vieron a nadie. Tres cosas que me pasan hoy en día a mí y que tal vez te puede estar pasando a ti. Queja por la situación que estamos viviendo, expectativas que se frustran y esperanzas truncadas, planes que se quisieron hacer y al final no se vieron que no se podían. Y especialmente eso, incredulidad de un futuro bueno, pesimismo, malestar. Pero resulta que el relato continúa y me muestra que ese desconocido, en el versículo 27, le empieza a mostrar desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les empezaba a declarar en todas las escrituras lo que de él decían. Ese desconocido les abre la Biblia, les abre la palabra de Dios y les muestra que Dios les había hablado allí de todo lo que había acontecido. Al igual que hoy en día, hay palabra de Dios para cada situación y para cada conflicto. Ante la queja, la Biblia me muestra de una y otra manera que todo está bajo el control de Dios, que Él cuida cada detalle, que Él no se duerme, que Él está pendiente de cada una de nuestras circunstancias. Ante las expectativas frustradas, la Biblia me está diciendo que todo será encaminado para bien, que Dios encaminará y guiará a todo, que Él nos dará la luz para ver las cosas en la perspectiva correcta, para ver las cosas como Él las está viendo. Y esto me lleva a salir de la incredulidad y a confiar en que, como dice la Biblia, ni un cabello de la cabeza va a caer sin que Él lo sepa. Que si Él cuida de las aves, también está cuidando de mí, está pendiente de mí. Que de pronto en el mundo podré tener aflicción, pero como dijo Jesús, confiemos en Él, porque Él había vencido al mundo. Busquemos en la Biblia la respuesta para cada una de nuestras necesidades. Y Dios nos hablará, Dios nos va a hablar aún de las cosas cotidianas, de mi día a día. Hay respuesta para todo en la Biblia. Dios quiere hablarnos al corazón por medio de su palabra. Y si realmente le decimos, Dios mío, háblame, yo necesito que me envíes tu luz y tu verdad, para que ellas me guíen en el día a día. Vamos a encontrarnos con que esa palabra va a quitar la queja, va a quitar las expectativas frustradas, va a quitar la incredulidad y el pesimismo y nos va a introducir en un ambiente de confianza y de paz. Pero en el versículo 29 hay un detalle más, encontramos algo más. Encontramos que estos hombres le obligan a quedarse, diciéndole a este desconocido, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entonces viene un tiempo corazón a corazón con ellos, porque dice, y él se quedó
Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Después de ese pedido, quédate con nosotros. Queremos un poco más de tiempo contigo. Después de ese tiempo corazón a corazón, con ese desconocido, se dieron cuenta que todo el tiempo habían estado con Jesús. Y ellos podrían haberse quedado con las respuestas a todas sus preguntas. Ellos podían ahora, porque en la Biblia habían encontrado que había solución para cada uno de sus problemas. Pero al ir un poquito más allá, se dieron cuenta que Jesús no los había dejado solos, que Jesús estaba pendiente de ellos. Jesús estaba vivo y estaba entre ellos. Y eso mismo puede pasar hoy. Yo te animo a que busques en la Biblia las respuestas que no tienes, la confianza y la paz que no tienes. Pero no te quedes solo con leer. No te quedes solamente con un mensaje en la cabeza, sino que dile a Dios, quédate un poquito conmigo. Ábrele el corazón, exprésale lo que sientes y permite que ese desconocido se dé a conocer corazón a corazón. Y vas a encontrar que las cosas cambian. Dice que en ese mismo momento, aunque había caminado muchísimo, volvieron y se encontraron con el resto de los discípulos y les contaron qué buen momento habían pasado con Jesús. Cómo cambian las situaciones, ¿no? Y especialmente en nuestro corazón. Dios me habló con este pasaje y quería compartírtelo. Espero que sea de bendición para ti.